Walt Disney en Lima. Y quien nos va a presentar esta ponencia va a ser Raúl Rivera Escobar. Raúl Rivera Escobar es licenciado en Historia de Arte por la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Historia, también por las Facultades de Ciencias Sociales de la misma universidad. Actualmente ejerce la docencia en su especialidad en la San Marcos y ha publicado libros también. Es autor del libro No Somos Nada, Caricatura en el Perú, asociados a la caricatura, ¿no? El periodo silente. También el libro La Era Silente, el dibujo animado y el cine de animación en el Perú, bases para una historia. Raúl ya se encuentra listo, me ha pedido que comparta sus diapositivas, así que yo voy a ayudarlo. Raúl, adelante, si estás ya en línea. Aló, aló. ¿Se me escucha bien? Sí, Raúl, se te escucha perfecto. Lo que Yo pasa estoy es acá que estoy listo en mi para pasar, teléfono. no te preocupes. Sí, lo que pasa es que estoy en Adelante. mi teléfono, que es más claro transmitirlo a través del teléfono que por mi máquina. Sí, bueno, el tema que yo voy a desarrollar, bueno, ante todo, las gracias a David, al grupo de Lima La Única, no solamente por la invitación, sino por organizar este tipo de eventos que son muy interesantes para conocer de alguna manera lados que han sido poco estudiados y son poco conocidos en realidad por el común de la gente, ¿no? Relativos a Lima. Ya está empezando a ampliarse justamente eh, la oferta historiográfica en torno a los cines, por ejemplo, a la cinematografía, la exhibición y a la producción de películas. Desde hace unos 20 años, el único que había desarrollado trabajos importantes era Ricardo Bedoya. Ya luego se han unido otros autores como Violeta Núñez Gorriti, Carbone y muchos otros. El propio Will también está haciendo un trabajo importante en Facebook. Nelson también, Nelson García y muchos otros, ¿no? Bueno, lo que a mí me atañe es lo relativo a la llegada de Walt Disney a Lima, que ha sido en realidad un evento poco difundido a lo largo del tiempo, ¿no? Eso ocurrió en 1941 y si bien fue una visita más o menos fugaz entre el 9 y el 10 de octubre de 1941, dejó bastante huella, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Vamos a ver la cantidad de instituciones que visitó, la manera en que fue recibido por la gente desde su propia llegada al puerto y las cosas que aún se recuerdan a través de la prensa, que es la única, la prensa escrita, que es la fuente más importante para conocer este evento tan interesante, ¿no? Bueno, la primera diapositiva, David, por favor. Bueno, ahí tenemos una fotografía de Walt Disney en su estudio de Burbank, eh, que es donde se produjo una gran cantidad de películas, largometrajes, cortos, que llevaron a la fama a este personaje, ¿no? Antiguamente había tenido un estudio en Nueva York, en el Hyperion Avenue, y a lo largo de muchos años se encargó no solamente de desarrollarse él mismo como productor, sino de desarrollar a su propio equipo, ¿no? Vamos a ver que de los primeros días en que produjo animación a inicios de la década del 20, hasta la llegada del sonoro, el 28, hubo toda una evolución, pero después vamos a ver que los dibujantes de Disney van a dejar esa etapa de improvisación artística y van justamente a meterse a cursos de arte que los van a capacitar para tener un mejor dominio del arte anatómico, de la reproducción, de la anatomía humana, animal, que va a servir obviamente para las películas que van a desarrollar tanto en corto como en largometraje. Eso ocurrió también cuando los equipos de Disney vinieron a Perú y Latinoamérica en general, ¿no? Bueno, en 1941 los Estados Unidos estaban enfrascados ya en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, antes ya había sido creada la Oficina de Asuntos Interamericanos por parte del gobierno de Washington, que trataba de acercar el gobierno norteamericano a las naciones sudamericanas o latinoamericanas, y eso con el fin de ganarlos para la causa aliada, ¿no? De evitar que se plieguen al bando de los representantes del eje, como eran Alemania, Japón e Italia, ¿no? Que eran los países que estaban en guerra justamente con los aliados, de los cuales formaba parte o formaría parte a partir de diciembre los Estados Unidos, ¿no? El hecho es que esta política de acercamiento a las naciones sudamericanas se dio a diferentes niveles. Y uno de esos niveles fue el cine, ¿no? Ellos eligieron personajes que pudieran ser representativos de la nación norteamericana, de su cultura, y se trató de integrar a través de la cultura americana a todos los pueblos latinoamericanos a través de producciones que fueran difundidas en toda la región.
Se pensó en Walt Disney desde un primer momento porque Disney estuvo muy identificado con la causa patriota, incluso a lo largo de la guerra produjo una serie de películas educativas, de entretenimiento, todas en contra obviamente de la Alemania nazi y a favor del esfuerzo aliado, ¿no? Sobre todo a partir de la declaratoria de guerra de los Estados Unidos al Japón el 7 de diciembre del 41. Fue un momento propicio para Disney para emprender un viaje porque en realidad él había perdido parte importante de su mercado en Europa. Hay que recordar que los mercados europeos estaban cerrados en ese momento porque Alemania había ocupado todos esos territorios desde septiembre de 1939, ¿no? A lo largo de varios años, empezando por la llamada Blitzkrieg, había ocupado todos los territorios de Francia, de Holanda, Checoslovaquia, bueno, y muchos otros, a excepción de España, que permaneció neutral, ¿no? Y todos esos mercados fueron en realidad perdidos por Disney, quien encontró justamente en el mercado norteamericano la salida de esa crisis de alguna manera. Pero no solamente en cuestiones de mercado, sino también en cuestiones de productos comercializables, ¿no? Y eso vamos a verlo justamente ahora. Otra de las razones por las cuales Disney eh, vio propicia la ocasión para viajar fue la huelga que se hizo en el año 1941 por mejoras laborales por parte de un sindicato que ya empezó a tener importancia por esa época dentro de los estudios Disney y que finalmente llegó a un acuerdo que fue suscrito no solamente por Disney, sino también por el gobierno norteamericano que de alguna forma también estuvo pendiente de la marcha de los estudios Disney debido a la manera en que estuvieron tan involucrados con la causa aliada. Y bueno, el arreglo de esta crisis, de esta huelga, fue paulatina y se dio en el transcurso de los años 40. Sin embargo, en ese momento crítico fue que Disney entonces preparó este famoso viaje. El viaje era justamente parte de esa política de buena voluntad promovida por el gobierno norteamericano para ganarse la causa aliada a las naciones de Latinoamérica, como hemos mencionado. Y se organizaron dos grupos. Un grupo partió junto con Disney, era un grupo de dibujantes, amigos cercanos, todos parte del equipo de Disney, dibujantes, músicos, etcétera, que vieron o partieron en un avión en octubre, septiembre de 1941. Sin embargo, la primera escala no fue Perú, ¿no? Hicieron una especie de viaje de circunnavegación por Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, ¿no? Que son países en los cuales estuvo Disney muchos más días que los que estuvo en el Perú, que fueron en realidad de un día para otro, ¿no? Imagínense la cantidad de vivencias que pueden haber tenido países como Brasil, como Argentina, de donde se conservan incluso registros fílmicos, donde sale Disney, departiendo con los naturales, los gauchos de las pampas de Argentina, por ejemplo, ¿no? Son países entonces en los que Disney tuvo estadías más largas, pero cada uno de estos países tuvo una importancia muy grande en el proceso de producción futuro de las producciones de Disney, como vamos a ver en su momento, ¿no? Bueno, antes de llegar al Perú, Disney estuvo en Chile también un determinado tiempo. Hay que decir, bueno, había olvidado decir que Disney parte en un equipo, o junto con un equipo por vía aérea y el otro parte por vía marítima, y él también continúa por vía marítima en la costa del Pacífico. Él va por Chile y con el vapor Santa Clara, que es abordado el 8 o 9 de octubre del 41, llega a la ciudad de Lima, al puerto del Callao, en el 9 de octubre, la tarde del 6 de la tarde del 9 de octubre de 1941. Eso estaba haciendo de noche cuando vino Walt Disney a Lima arribó y fue reconocido de inmediato por los trabajadores portuarios, ¿no? Que lo saludaron muy efusivamente, dándose cuenta de la talla, de la importancia mundial que tenía el personaje que estaba visitando en ese momento, ¿no? Bueno, ahí tenemos un recorte del Diario del Comercio donde se da cuenta acerca de la llegada de Walt Disney, ¿no? Que no pasó desapercibida para ningún periódico. Una gran cantidad de diarios cubrieron la llegada de Disney. Obviamente en esta época no había televisión, la radio no cubría tampoco muchas veces este tipo de aspectos en vivo, y era la prensa escrita la que se encargaba de difundir este tipo de acontecimientos, ¿no? Que fue de la mayor importancia, como vamos a ver en su momento, ¿no? Bueno, Disney se dio el tiempo incluso de poder dar declaraciones, entrevistas, hablar acerca de su interés por recoger aspectos culturales del Perú.
Y ello lo hizo a lo largo de estos 2 días, ¿no? El 9, luego pernoctó en el Santa Clara, y el día siguiente también hizo un pequeño recorrido por Lima. La siguiente, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí tenemos 3 fotografías de las muchas que publicó la prensa entonces, donde se ve a Disney arribando al terminal marítimo del Callao la tarde del 9 de octubre de 1941. En el primer lugar lo vemos desembarcando el vapor Santa Clara, que lo trajo desde las costas chilenas, saludando al público que se había aglomerado al terminal. Otra foto donde vemos a Disney en el terminal mismo, una foto tomada ya más cerca, de frente, y otra donde vemos a algunos acompañantes en el Callao, que justamente son parte de su equipo de producción, ¿no? Fueron dibujantes, fueron músicos, y dentro de estos artistas, un grupo muy importante que vamos a decir por qué, que son el grupo que estuvo integrado por una serie de dibujantes junto a Lee y Mary Blair, que eran esposos y fueron acuarelistas, trabajadores muy estrechos de Estudios Disney, que van a ejercer un aporte fundamental para las producciones en largometraje a raíz justamente de esta experiencia, del viaje que tuvieron ellos en Latinoamérica, ¿no? En Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Perú, que fueron en realidad grandes descubrimientos los que se hicieron a nivel visual, ¿no? Como vamos a ver en su momento. La siguiente, bueno, visual y artístico, ¿no? Bueno, en el primer día hemos hablado que llega a las 6 de la tarde, fue inmediatamente al Hotel Bolívar, donde tuvo una gran conferencia de prensa y ahí se aglomeraron una gran cantidad de periodistas de diferentes medios periódicos. Disney fue muy amable con todos. Hay fragmentos de las entrevistas en varios periódicos como La Prensa, como El Comercio. Se pudo acceder directamente al propio Disney, fue descrito incluso por alguno de los periodistas, y sobre todo dejó ver aparte de su simpatía, su interés por conocer la cultura no solamente peruana, sino latinoamericana, de la cual no conocía mucho. De hecho, las producciones que se hicieron después, de alguna forma, también sirvieron para introducir al público mundial en el conocimiento de la cultura ancestral latinoamericana, no solamente peruana, ¿no? Eso es lo que ocurre ya con Saludos Amigos o esta otra película, Los Tres Caballeros, que es posterior. Se dio el tiempo incluso de hacer caricaturas, ¿no? Esta caricatura fue publicada por el diario La Prensa, dedicada justamente a los lectores de este periódico, en el 41, en el que incluso un periodista tan conocido, sobre todo los que hemos vivido en la década del 70, como Alfonso Tealdo, trabajaba en ese entonces en la prensa y le dedicó un amplio artículo a la llegada de Walt Disney a Lima, ¿no? Ese es un dibujo original que fue reproducido en las páginas de la prensa en aquellos días, ¿no? Bueno, de hecho, Disney accedió muy amablemente a quien quisiera recibir un dibujo suyo, ¿no? Una gran cantidad de personajes fueron hechos en papeles improvisados, incluso en servilletas, eh, tarjetas y diferentes tipos de superficies, ¿no? Bueno, en el Bolívar estuvo un tiempo prudencial donde fue eh, abordado por la prensa, como hemos mencionado, para una serie de coberturas que salieron finalmente publicadas al día siguiente, obviamente, ¿no? Del Hotel Bolívar se va luego al restaurante La Cabaña, que hasta ahora existe, el local en el Parque de la Exposición. Ese fue el sitio donde estuvo en la noche también Walt Disney, agasajado por Bert Reisman, que fue el representante de la RKO, que era la distribuidora de sus películas en Lima. Bueno, en esa época la cabaña era otra cosa, obviamente ahora vemos un edificio abandonado, lamentablemente, pero fue un sitio donde se le agasajó, incluso con pisco sour, se le dio a, a tomar este famoso trago emblemático del Perú. Y departió también con periodistas, con gente de la cultura local, hasta que fue trasladado esa misma noche a al Country Club en San Isidro, donde la Casa Grace, la famosa Casa Grace importadora, le ofreció también un agasajo, ¿no? Un agasajo que comprendió también un espectáculo folclórico, ¿no? Donde participaron varios grupos folclóricos y cantantes, entre las cuales, David, la anterior, me estoy adelantando, ahí está. Sí.
Y entre estas cantantes estaban Bartola Sancho Dávila, una gran cantante de la época de música criolla, junto a Ima Sumac, ¿no? Ima Sumac, que recién empezaba también en el canto lírico y que también iba a convertirse en una figura internacional, ¿no? Ahí tenemos una fotografía justamente a la derecha de Ima Sumac, a la izquierda de Disney, que está ataviado con parte del atuendo de los danzantes de tijeras, ¿no? Fueron varios grupos musicales folclóricos que participaron de esta velada y que fue también aprovechada por Charles Woolgood, que era el músico de Walt Disney, para poder también introducirse en el conocimiento de los bailes, de la música folclórica del Perú, comprar discos, que ya se producían discos, obviamente, en la década del 40 de música peruana, y en fin, una serie de eventos que finalmente lograron de alguna manera acercar en un primer momento a Disney con la comunidad peruana, ¿no? Eh, Terminada la noche se retiró al hotel, bueno, al hotel no, sino al propio barco, al barco Santa Clara, donde pernoctó, y al día siguiente, ahí mostramos unas otras diapositivas, el siguiente día, ahí está. Y al día siguiente se le organizó un programa que comprendió la visita al antiguo Museo de Arqueología Nacional, Museo Arqueológico Nacional, que es hoy día el Museo de la Cultura Peruana. Hay que recordar que ese museo originalmente fue construido por Víctor Larco Herrera para albergar las colecciones arqueológicas peruanas. Y en determinado momento ya todo eso se trasladó a otros museos y el local quedó como sede del Instituto de Estudios Peruanos, eh, que fue liderado por José Sabogal, y el Instituto de Estudios Antropológicos liderado por Luis Valcárcel, ¿no? Con el tiempo todo esto se convirtió en el Museo de la Cultura Peruana, que es actualmente la institución que está ocupando este local, ¿no? En el día de hoy. Pero en ese momento era el Museo Arqueológico Nacional y Disney quedó impresionado, ¿no? Con el pasado arqueológico peruano. En esa época todavía, bueno, por lo menos en la época en que se construyó el local, se pensaba que el origen de la cultura peruana era Tiahuanaco, y esa es la razón por la cual vemos motivos de tipo Tiahuanaco en la portada, ¿no? Que fue hecha, como hemos mencionado, por Malakowski. Malakowski fue un gran, Ricardo Malakowski, un gran arquitecto que se encargó de hacer una gran cantidad de obras financiadas justamente también en algunos casos por Víctor Laco Herrera, un filántropo que fue muy conocido en los primeros tiempos, en las primeras décadas del siglo XX en Lima, ¿no? Bueno, luego de conocer el Museo Nacional, Disney también tuvo tiempo para visitar las instalaciones del Diario El Comercio. En esa época los talleres funcionaban en el mismo local de Miro Quesada, en el centro de Lima, talleres que fueron ya en los años 80, muy posteriormente trasladados al Fondo Pando, ¿no? Donde actualmente me parece que siguen todavía. Y fue, bueno, un tour rápido, obviamente, por las instalaciones del comercio. Se dio tiempo incluso de ir a la Escuela Nacional de Bellas Artes, de donde quedan algunos recuerdos. Hay fotografías muy interesantes que muestran a Disney con artistas como el propio José Sabogal, que en ese entonces era todavía director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en otra sala con Julia Codecido, y en otros con pintores con los que tuvo un contacto muy estrecho también, ¿no? Eh, Sabogal incluso lo invitó a su estudio, ¿no? Ha quedado una fotografía muy interesante donde vemos a Walt Disney frente al famoso Barayok, que es una de las grandes obras de José Sabogal y que estaba en ese entonces en su taller, ¿no? Ahora me parece que está en la Municipalidad de Lima, no sé si está en la Pinacoteca. No- si no está en la Pinacoteca, está en la Municipalidad misma de Lima, el Palacio. No recuerdo bien. Bueno, el hecho es que Disney tuvo ocasión de verlo, ¿no? Y quedó impactado en realidad con la cultura peruana, las corrientes en ese entonces modernas, todavía modernas, que eran el indigenismo que dominaba, sobre todo la enseñanza dentro de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Sabogal era un gran líder artístico en ese entonces, hasta que el año 43 renuncia a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Ya estaba por ahí empezando el debacle del indigenismo, pero vamos a ver que de alguna manera puede haber impactado visualmente también a Disney o haber influido en lo que hizo posteriormente. Por lo menos vamos a ver que sobre algunos colaboradores sí tuvo una influencia radical y dramática, como vamos a ver, ¿no? En la siguiente. Bueno, en la siguiente, en esta diapositiva vemos ya el trabajo de los dibujantes, el equipo de dibujantes que se adentró en las serranías del Perú, incluso llegaron al altiplano,
y filmaron una serie de tipos populares, animales, parte de la fauna, la flora, y sobre todo los cielos y los ambientes naturales de estos paisajes. Vemos, por ejemplo, una equivalencia entre lo que bueno, llevaron una cámara los dibujantes, los miembros del equipo de Disney, con la cual filmaron una serie de escenas de la vida campestre en Cusco, en Puno, Arequipa, y esas escenas sirvieron también para poder documentar a los dibujantes que estuvieron también in situ, estudiando a los propios animales, a los tipos populares, a los barayoks, el anterior, todavía, David. Por ejemplo, aquí vemos a un niño flautista del sur andino, de esta película que se llamó Al sur de la frontera con Disney, que es un corto de acción real, ¿no? Donde el propio Disney participa y narra el viaje que tuvieron en toda Latinoamérica. Vemos los referentes y vemos también los dibujos que dieron lugar posteriormente a a este equipo de dibujantes, ¿no? Como es el caso de la famosa llama que fue creada por el animador Milcal y que finalmente fue uno de los personajes que acompañó a Donald en Saludos Amigos, en su periplo por el Perú. También vemos a este niño flautista que sirvió de fuente de inspiración para Mary Blair. Mary Blair es un personaje fascinante, como vamos a verlo ahora, que trabajó sobre todo los tipos populares y los ambientes, los paisajes, los colores, que luego van a tener una gran influencia en las producciones de Disney en los Estados Unidos. Bueno, para ese entonces estamos ya el día 10 de octubre, Walt Disney había partido ya de Lima, había tenido una grata impresión y lamentablemente no se había podido extender, pero su equipo sí permaneció en el Perú, dirigiéndose obviamente al sur andino y registrando ese tipo de escenas que finalmente sirvieron como base visual para proyectos que se hicieron de inmediato, ¿no? Saludos amigos y Los Tres Caballeros, como vamos a ver después. En la siguiente diapositiva vemos también algunos de los motivos que fueron llevados al papel, como los barayos en el Cusco, balseros del Titicaca, que fueron llevados también a la acuarela. Todos estos ambientes fueron registrados por los dibujantes, quienes muy amablemente en determinados momentos también se prestaban mucho a hacer dibujos de los personajes mundialmente famosos de Disney, porque eran animadores también a los niños, ¿no? Que se les acercaban cuando veían que eran artistas. Y vemos algunos pasajes también de la serranía peruana, de las calles, por ejemplo, con este ganado, este hato de camélidos, por ejemplo, que están siendo arreados por un pequeño pastor, ¿no? Son todas escenas que fueron registradas por los dibujantes de Disney. Y en la siguiente, por favor. Y en la siguiente ya vemos ya el trabajo final de lo que fue aquel viaje, ¿no? Donde Disney quedó también muy impresionado por me imagino por el indigenismo, que era una corriente en boga, y de hecho el ambiente andino fue lo primero que se tomó en cuenta para registrar estas escenas, ¿no? Aunque estamos desligados ya un poquito de Lima, creo que todo va junto con el viaje de Disney, que efectivamente llegó a la capital y tuvo un conocimiento pleno de la historia de Lima, de la actualidad artística, cultural, etcétera, ¿no? Pero paralelamente a eso, como parte del paquete, diríamos entre comillas, finalmente los dibujantes captaron todos estos elementos y los volcaron a su próxima película, que fue Saludos Amigos. Y aquí vemos la presencia precisamente de Donald en el sur andino, en el sur peruano. Hay algunas confusiones también en lo que es vestuario. Por ejemplo, en las mujeres del sur andino, de Puno, son ataviadas con un traje típico del Cusco, ¿no? Con ese tipo de sombrero cónico, ¿no? Que es tan característico de la gente del Cusco, los barayos, ¿no? Sin embargo, es una cosa que se pasa por alto, ¿no? Porque de alguna manera todo el imaginario colectivo vinculado sobre todo, bueno, en general en Latinoamérica, pero también de manera especial al Perú, empezó a difundirse a nivel mundial, ¿no? Este tipo de elementos culturales que en realidad eran parte de lo exótico, de lo desconocido, empezó a hacerse justamente familiar a los personajes, bueno, a los públicos internacionales, a través de películas como estas, ¿no? Aunque pueda parecer probablemente algo ingenuo de llegar a decir esto, ¿no? Pero sí hubo un gran aporte de parte de las películas de Disney en el conocimiento de la cultura andina, de alguna forma, ¿no?
como hemos mencionado, estaba muy lejano de los públicos internacionales, sobre todo a través del cine y del dibujo animado, que era la primera vez en la cual participaban personajes, elementos paisajísticos o culturales de este tipo, ¿no? Ahora, una cosa que queríamos resaltar de este viaje en general, la siguiente, por favor. Todas son escenas de saludos amigos. La siguiente diapositiva, ahí vemos justamente trabajos de esta gran acuarelista Mary Blair. Mary Blair era acuarelista, como hemos mencionado, pero también se convirtió en una de las principales colaboradoras de Disney al dirigir o al hacerse cargo de la dirección de arte de algunos largometrajes. Y precisamente el conocimiento de la realidad latinoamericana, la realidad andina, que le impactó muchísimo a través de dibujos como estos que realizó ella, fue que empezó una carrera eh, que logró diferenciar la obra anterior de Disney de la producida a partir de entonces. Si uno ve películas producidas antes de los años 40, bueno, los años 40 como Pinocho, como Bambi, va a encontrar una gran diferencia con Saludos Amigos o con Los Tres Caballeros, que tienen una cantidad, diversidad de colores, tratamiento de los tonos totalmente distinta a la de las primeras películas de Disney. Ese fue el gran aporte de, en realidad, la realidad visual latinoamericana. El Perú, en ese sentido, jugó un papel importante. Es muy conocido el hecho de que varios dibujantes de Walt Disney incluso fueron hasta la sierra y captaron una gran cantidad de cielos limpios, serranos, como es el caso de Paucartambo, ¿no? En el Cusco. Y todos esos elementos recogidos a través de dibujos, de acuarelas, como es el caso de Mary Blair, contribuyeron a tener una nueva visión cromática de las películas de Disney, ¿no? Que se vio a partir justamente de estas películas que se inspiraron en la realidad americana. Quizás los norteamericanos o el gobierno norteamericano lo que más quiso fue que de alguna forma ganar la confianza de los países panamericanos. Finalmente hicieron algo positivo que fue de alguna forma impulsar la visión, una visión digna de lo que es Latinoamérica, no solamente el Perú, ¿no? La realidad de países como Brasil, Argentina, Uruguay, que si bien estaban a favor de los aliados, también tenían una historia propia. Todo eso fue difundido a través de ese tipo de películas, ¿no? Eh, y a Blair se le debe también un cambio rotundo en la dirección artística de las películas de Disney a partir de entonces, justamente por el impacto que le produjo el ambiente visual hispanoamericano, sobre todo el peruano, ¿no? Que tenía tanto por resaltar colores, ambientes, paisajes, la propia fauna o los personajes que formaban parte de la realidad cusqueña del campo, fueron también los referentes que se utilizaron en las posteriores visitas, ¿no? Lamentablemente Disney ya no regresó más a Lima, ¿no? Que yo sepa, no tuvo tampoco viajes importantes o conocidos a otras partes, pero esta gira es muy recordada porque se hicieron varias películas, ¿no? Varios cortos de acción real, pero estos dos largometrajes que han quedado como parte de la producción Disney que también influyó, obviamente, en el ámbito creativo, ¿no? De manera importante, ¿no? Como vemos acá. Bueno, Mary Blair también fue muy famosa por ser una gran ilustradora, ¿no? De arte, aparte de ser directora de arte de los estudios Disney, en las producciones que se hicieron después como Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y Wendy. Ella dio la tabla de colores y obviamente influenciada por lo que había visto en Latinoamérica, en el Perú, ¿no? Ese es uno de los grandes aportes que hizo Mary Blair a las películas Disney y obviamente a la manera en que Latinoamérica fue vista a partir de entonces por, en primer lugar, los norteamericanos y luego a nivel mundial, porque estas son películas que se estrenaron a nivel mundial, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Bueno, y hasta acá esta breve visita. Lamentablemente no quedan registros fílmicos de la visita de Walt Disney, pero sí hay fotografías que la prensa escrita de entonces logró tomar a este gran creador que ya tenía una fama bien ganada en el Perú cuando llega en 1941. Una cosa que nos habíamos olvidado de mencionar es que las películas de Walt Disney fueron las primeras películas animadas sonoras que se proyectaron en Lima a partir de 1930. Incluso un corto de Walt Disney de Mickey Mouse llamado When the Cat is Away, cuando el gato está ausente, formó parte del primer programa de películas parlantes, ¿no? Que se dio en 1930.
un corto de Walt Disney y protagonizado por Mickey, que ya había entrado a su fase sonora, ¿no? En 1930, aunque no eran diálogos tampoco demasiado extensos todavía, ¿no? El cine sonoro está empezando a dar sus primeros pasos por entonces, ¿no? Nacido en el año 28, en el caso por lo menos del cine de animación, ¿no? No tanto el cine de acción real que ya había empezado antes, ¿no? Y Disney fue muy popular, ¿no? Ya al momento de su llegada, ya se había estrenado Blancanieves, que lo hizo también mundialmente famoso, y Mickey era un personaje totalmente familiar para cualquier latinoamericano. No vemos publicidad de los cortos de Mickey Mouse en los periódicos ya en los años 30, ¿no? La etapa sonora sobre todo. Es donde Disney empieza incluso a elevar la categoría, de categoría al cine de animación. Y Lima fue una de esas grandes capitales que ya a partir de los años 30 empezó a disfrutar de estas producciones animadas, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, el día de hoy la empresa ha cambiado totalmente de rumbo. Bueno, que creo que ya se han medio arrepentido de los cambios tan cuestionados que hubo en los últimos años, ¿no? En relación a la inclusión que promovían. Pero bueno, ya son cosas circunstanciales muy aparte de la realidad que se vivió en tiempos de Walt Disney, ¿no? Estamos hablando de una realidad totalmente diferente, ¿no? Una realidad histórica. Bueno, y aquí nos quedamos, ¿no? Este es un breve recuento entonces de lo que fue la visita de este gran productor, el mago de los dibujos animados, como era conocido por entonces. Se le conocía incluso como el creador erróneamente de los dibujos animados por parte de la prensa, para darnos una idea de lo importante que era a nivel mundial ya en ese 1941 que ahora nos resulta tan lejano, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias a todos por su atención y a ti, David, por la invitación y por el evento que me parece genial, ¿no? Que espero se repita en otras ocasiones. Muchas gracias, Gracias. Raúl. Gracias, gracias. No, interesante, sobre todo a Gracias. veces cuando nos emocionamos al ver que el Perú aparece en una película de Hollywood, ¿no? Y acá ya teníamos referencias del Perú en muchos cortos de Disney. Súper interesante tu presentación. Muchísimas Sí, gracias. Raúl, por cierto, gracias. también ha participado como ponente en algunos de los cursos que presentamos en el instituto. Así que seguro ya le comprometo, Raúl, que tendremos más adelante en un nuevo curso sobre animación o el tema que tú muy bien dominas.